Con cada nueva administración gubernamental, los funcionarios entrantes llegan con aire de renovación. Cambian su equipo en la más nefasta tradición del nepotismo mexicano. Colocan a sus amigos, a sus familiares, a sus amiguitas en los puestos con sueldos más jugosos. Eso por un lado. Por el otro están los ex trabajadores, los despedidos, quienes preparan una demanda laboral por despidos injustificados. Estos casos, en manos de un buen abogado, puede llegar a cifras millonarias. Pero hay un caso interesante en Jalisco, el de quien fuera director de la industria jalisciense de rehabilitación social, el licenciado Sergio René Rocha, quien por un descuido injustificado, pues ahora le tienen que pagar una cifra millonaria. Vea usted. Luego entró de Contralora María Carmen Mendoza Flores y ahí sí se acabó todo en Jalreso. Porque despiden o cesan y destituyen sin causa. Que el gobierno y que el tribunal se niegan a ejecutar una resolución que ellos mismos dictaron. De que lo van a pagar, así le negocian al señor y le digan que le van a dar automóviles, una casa, lo que le den, le tienen que ajustar esa cantidad de dinero y toda la que la condenen. Estamos hablando como 18 millones de pesos, tomando en cuenta la propuesta que hizo la actual directora de Injalreso. Pues lo que sucede es que es un gran desaseo, había un gran desaseo y creo que regresó el desaseo. En el año 2011, el licenciado Sergio René Rocha Reyes fue destituido de su cargo como director de la industria jalisciense de rehabilitación social, Injalreso, e inhabilitado para ocupar cualquier otro puesto en el servicio público por un periodo de 3 años. La orden venía de la entonces Contralora del Estado, María del Carmen Mendoza, pero el proceso de despido fue completamente irregular, violando leyes y reglamentos, así como los derechos laborales de Rocha Reyes, quien al defenderse legalmente consiguió la razón jurídica por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Hoy, el Estado le debe al exfuncionario una millonaria indemnización que saldrá de las arcas públicas y cuyo despilfarro se hubiera evitado si la Contraloría hubiese actuado conforme a la ley. Y no nada más es hay muchos, hay cientos, hay miles. Negocios laborales en contra de los ayuntamientos, del gobierno del estado, de varias dependencias públicas. Tratándose especialmente del derecho burocrático estatal y municipal, encontramos una deficiencia en la ley. Una laguna muy grande para poder hacer efectivos los créditos de quien obtiene un laudo favorable. ¿Por qué causa y motivo el señor hace esa publicación que dice que pide 11 millones y todavía la reinstalación? Lo que pasa que es un desorientado y esa desorientación es una perversidad hacer ese tipo de publicaciones. Esa publicidad lo único que demuestra es a quién está sirviendo, como queriéndole levantar rating al gobierno del estado, al departamento jurídico, que no lo van a lograr, como dicen por ahí, ni yendo a bailar a Chalma. Al momento de su despido, Sergio René Rocha Reyes llevaba 10 años al frente de Injalreso, un organismo público descentralizado que regula el trabajo y las industrias, producto de los internos en los reclusorios y penales del Estado.
De acuerdo a su propio testimonio, el origen del conflicto se dio cuando la excontralora María del Carmen Mendoza pidió a Rocha Reyes que los presos produjeran artículos promocionales para su campaña, en la que pretendía lanzarse como presidenta municipal de Zapopan por el PAN. Ante la negativa del funcionario, empezó el acoso y hostigamiento que culminó en su despido, mediante un procedimiento administrativo que violó varios artículos de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Es lo que quieren. Si no hacen las cosas bien. Ahora, lo más grave es que lo están acusando de bandido, no sé qué le están diciendo. Tengan cuidado porque luego también viene una demanda por daño moral. Pues habrá que se cuiden porque los va a demandar también por daño moral. Y les va a meter otra lanita. Digo, está topado por una ley del tiempo del licenciado Ramírez Acuña, pero hay una resolución en que dice que ese daño moral no debe ser tan bajo. Les va a costar otro dinero. Y son varios millones de pesos, según tengo entendido por ahí una publicación que se hizo en un diario local o estatal, que son 11 millones y medio casi. Esos dineros pudieron haberlo evitado si hubieran llegado a una negociación que era necesario con esta persona, pudieron haberlo realizado y no desgastar al erario público. Esos juicios se pierden porque no hacen las cosas adecuadamente, no lo hacen conforme a derecho. ¿Cuál es la consigna? Ábreme cancha porque quiero meter a mis cuates, a mis compadres, a mis concubinas, a quien sea. Desde el día 20 de octubre del año pasado requirieron al tribunal para que diera cumplimiento con esa resolución y lo ha venido evitando con diferentes evasivas. De octubre a esta fecha lo han requerido hasta por 7 ocasiones y las 7 ocasiones ha sido omiso en cumplir con esa resolución. Según la ley para los servidores públicos de Jalisco, después de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón falla a favor del extrabajador, la instancia responsable de su despido debe pagar cientos de miles de pesos entre salarios caídos, indemnizaciones, primas vacacionales y otras prestaciones que suman millones cuando se añaden las multas y sanciones por ejecutar una destitución ilegal e ilegítima. El caso del exdirector de Injalreso es emblemático de un sistema legal que permite a todos ganar a costa del dinero público. Abogados, extrabajadores, empleados recién instaurados por funcionarios nepotistas. Pero no es el único, ni mucho menos se trata de una historia excepcional. El pago de laudos ha resultado ser un negocio que atrae a muchos carroñeros. Obtener un laudo contra el ayuntamiento es como ganarse la lotería. Y la comparación no es una hipérbole, pues también son millones los que están en juego cuando se interpone una demanda laboral. El caso de Sergio René Rocha Reyes es representativo de la idiosincrasia de la clase política mexicana. Un funcionario puede correr a cualquier empleado de confianza en cualquier dependencia sin reparar en sus más elementales derechos laborales. Total, si se defienden y ganan, es la ciudadanía quien paga su indemnización con el dinero del erario público. Ese mismo que podría invertirse en obras, en apoyos sociales, pavimentación de calles, etc. La ley de servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios protege en cierta manera a las entidades públicas, ya que son 3 artículos los que regulan la manera de hacer efectivo ese crédito en favor de nuestros representados, de manera tal que el procedimiento de ejecución, es decir, los trámites jurídicos para hacer efectivo ese crédito, se prolongan y se alargan de una manera espantosa. La principal intención y las instrucciones que tienen tanto
los abogados internos y externos de los ayuntamientos es precisamente alargar lo más que se pueda los procedimientos judiciales a efectos de que brinque la administración, o sea, dejarles totalmente la bolita a la administración que entre. Tengo una contingencia aproximada actual a la semana pasada de más de 1,000 millones de pesos en juicios laborales. El 80% de mi radio de acción de los juicios que están vigentes en contra del Ayuntamiento de Guadalajara son juicios emanados del 2010, dada una mala estrategia jurídica que se inició en el 2010. En 2003, el gobernador Aristóteles Sandoval publicó las reformas a la Ley de Servidores Públicos, conocida como la Ley Anticochinos. Uno de los objetivos fue evitar que los juicios laborales se alargaran deliberada e indefinidamente por abogados y autoridades para incrementar la indemnización a pagar. Ahora, las querellas no pueden durar más de 12 meses y ese es el máximo de salarios caídos al que puede aspirar un funcionario que considere haber sido despedido injustificadamente de cualquier nivel de gobierno y organismo público descentralizado. Además, también se incluyeron candados para impedir el nepotismo. Impide que usted, titular de algún ayuntamiento, otorgue nombramientos a diestra y siniestra y deje una meganómina con servidores públicos que en realidad no tienen vocación de servicio público. Lo que sucede es que el abogado tiene que hacer lo que le dice su patrón. En este caso el secretario, el director o quien sea. Y es ábreme cancha. Y esa es la consigna. Si usted ve la mayoría de los juicios laborales burocráticos en esta etapa, todo el mundo dijo, es que tienes que irte, ya no estás en la línea, o ya no estás en el busto, o ya tenemos que traemos compromisos de campaña. Hubo dependencias donde lo sacaron con policía. ¿Cómo no quieren perder los asuntos? Yo le puedo decir que la mayoría no los ganamos nosotros, los pierden ellos. Son tan burdos, hacen tan malas cosas. Tampoco entiendo por qué si Pérez Peláez lo sabía, ¿por qué permitió que me atacara la Contraloría? ¿Por qué Emilio, si sabía todo esto, por qué permitió que me atacara la Contraloría? Mi conclusión es de que en ese entonces Mari Carmen Mendoza Flores era consejera del PAN y que necesitaban su voto o para ser diputados estatales, federales o para cualquier otro cargo público. Los departamentos jurídicos de cada dependencia deben de ser acuciosos, deben de ser atentos, deben de ser rápidos en sus actuaciones, pero si alguien les dice, pues no lo hagas, pues no lo haces. Una de las funciones clave que realiza la INJALRESO consiste en vincular a los internos de los reclusorios con las empresas que necesitan mano de obra barata. Durante la gestión de Sergio René Rocha, la industria jalisciense de rehabilitación social dio trabajo y capacitación a 1,900 internos, quienes aprendieron a soldar, cortar acero y lámina con soplete, fabricar estructuras y señales para carretera, lo que significó contratos con ganancias de 5 millones de pesos para el Estado. En el 2001, que entra su servidor, no trabajaba y no tenían la más mínima idea de cómo debería de trabajar. Cuando él fungió como director general, llegó a ocupar el primer lugar a nivel nacional. Llegó a generar ganancias muy importantes. No solamente se volvió autosuficiente, sino que generaba ganancias muy importantes. Cosas que actualmente ya no suceden. Eso es lo grave, eso es lo triste, ¿no? Me traen una petición para que haga yo algunos souvenirs de campaña, como banderas, como delantales, como gorras, ahí en INJALRESO, y que se las obsequiara a la Contralora Mari Carmen Mendoza Flores para su campaña, y con 1,5 millones de pesos no de INJALRESO, sino personales. ¿Para apoyo de campaña? Para apoyo de campaña. ¿Y se los dio? No, de ninguna manera.
Cuando la titular de la Contraloría del Estado, María del Carmen Mendoza, solicitó la destitución de Rocha Reyes en 2010, informó a los medios que el funcionario era acusado por aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades al rentar el estacionamiento de Ingalrezo a una empresa en la que su esposa era o es socia. Sergio Rocha se amparó y el juzgado dictaminó a su favor, pero el exservidor público asegura que las represalias y hostigamientos no terminaron ahí. En una ocasión me llevaron a la calle 14 con 2 agentes investigadores porque me acusaron del robo de una bicicleta. A nosotros nos han hecho comentarios de que les cueste lo que les cueste, no lo van a reinstalar, no le van a pagar. No. Claro que tengo miedo. El que no tiene miedo es una persona inconsciente. Soy consciente. Mi esposa ha estado grave en el hospital por todo lo que han hecho, por todo lo que han escrito, y ella ha estado grave en el hospital. El licenciado Ismael me ha sacado, no sé si 10 u 11 amparos por acusaciones que me han hecho absurdas. Pese a que se hicieron las reformas necesarias en la Ley de Servidores Públicos para obligar a todos los funcionarios a terminar las relaciones laborales conforme a derecho y con una negociación de por medio, el problema que enfrentan actualmente todas las dependencias del Estado que deben demandas perdidas está lejos de resolverse. De acuerdo con el segundo artículo transitorio del decreto publicado en 2013, establece que todos los juicios laborales iniciados con las disposiciones anteriores a la reforma deberán concluirse de conformidad con ellas. Es decir, que la deuda de 1.100 billones de pesos que tiene tan solo el Ayuntamiento de Guadalajara por concepto de laudos sigue vigente. Septiembre de 2011. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón determinó que la Contraloría del Estado no tiene competencia para imponer sanciones a ningún trabajador de Ingalrezo, al tratarse de un organismo público descentralizado. Con esta sentencia se declaró la nulidad para la destitución del exdirector Sergio René Rocha y su inhabilitación para ocupar otro cargo en el servicio público por 3 años. Aunado a esto, se concluyó que la renta del establecimiento en el complejo penitenciario de Puente Grande no había sido una iniciativa personal del funcionario. Yo tengo un escrito que puse desde ese entonces a la Contraloría y al gobernador y a la Secretaría General de Gobierno, que dolosamente omite que la orden de rentarlo fue del señor gobernador como presidente del consejo, y se hace un acta de consejo en donde se me ordena que lo rente. No lo renté a título personal, lo rentó el Consejo de Administración con el director general, que es el ejecutor de las decisiones del Consejo. Si ya dirimió usted en una contienda donde se siguen determinadas reglas preestablecidas y obtuvo un resultado favorable, ¿por qué tantas trabas para realizar el pago? Si lo único que está causando en los casos de despido y de cese es que se incrementen los montos en perjuicio de quién, del erario público, el dinero que aporta usted, el dinero que aporto yo. Desde el día 20 de octubre del año pasado requirieron al tribunal para que diera cumplimiento con esa resolución, y lo ha venido evitando con diferentes evasivas. De octubre a esta fecha lo han requerido hasta por 7 ocasiones, y las 7 ocasiones ha sido omiso en cumplir con esa resolución. Estamos hablando de que es una tónica ilegal, con todo respeto, pero que es una práctica normal. Es decir, por favor, ¿qué les cuesta sentarse a negociar? Yo estoy de acuerdo en que hay laudos que devinieron de situaciones leoninas, como lo dije anteriormente, antes de la aplicación de esta ley anticochinos. Otorgaban nombramientos, se iban, terminaban su mandato y dejaban al que ingresaba con un mega problema de nómina. Estoy de acuerdo en que debe de romperse ese esquema.
Los despidos injustificados provocaron un escandaloso sangrado a las arcas gubernamentales. Entre las deudas de los ayuntamientos municipales, el gobierno del estado y los organismos públicos descentralizados, ya hay miles de millones de pesos en un erario público de por sí enclenque y enfermizo que no producirán nada, que no se verán reflejados en la calidad de vida cotidiana de los contribuyentes, sino que se regalarán a particulares por una práctica abusiva, un error administrativo en el mejor de los casos, por una decisión que en cualquier otro lado le costaría el puesto al responsable. Pero, ¿qué hacer para revertir ese daño que nos afecta a todos? Les digo a los queridos televidentes que no se dejen, como decía por ahí cierto sujeto, apanicar por lo que se les diga, que presenten sus denuncias, que presenten sus demandas laborales, porque dicen, contra el gobierno, ¿quién puede? Los señores, el gobernador, el presidente municipal y todos los empleados públicos no son el gobierno, son empleados gubernamentales. El gobierno somos todo el pueblo, toda la sociedad somos el gobierno. Lo principal es que hubiera voluntad por parte de los legisladores para en realidad darle una fuerza al Tribunal de Arbitraje y Escalafón dentro de la ley que les haga cumplir sus determinaciones y obligue a los funcionarios titulares a que etiqueten esos recursos y que les paguen a los servidores públicos que ya ganaron una contienda. Más que nada el ataque y la agresión es en contra del Estado de Derecho, que las autoridades no respetan ni sus propias resoluciones y no cumplen con lo que, no con lo que pedimos nosotros, con lo que establecieron los jueces en sus resoluciones. Cada dependencia, por cada ciclo administrativo, destina un generoso monto de su presupuesto para el pago de laudos, pero siempre, invariablemente, terminan siendo rebasados por la cantidad de demandas que se acumulan. Los casos abundan en toda la administración pública y en cualquier instancia que se busque, se podrá encontrar uno. Tomemos como ejemplo a la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Yo como no vi que no me pagaban nada, no había ninguna respuesta, ahí fui cuando decidí pues ya demandar. Entonces la demanda pues ya entró antes de los 3 meses y lo que se demandó fue de que pues ellos no me dieron lo que me tocaba, o sea, nunca recibí nada. El presupuesto que el municipio de Guadalajara contempla como pago de laudos para 2016 es de 14,5 millones de pesos. Sin embargo, enfrenta 148 requerimientos por más de 128 millones de pesos. Vale la pena saber qué pasa con las otras dependencias, los demás ayuntamientos, el gobierno del estado. ¿Cuánto dinero pagarán y han pagado? ¿Cuánto nos cuestan a la población esos errores administrativos? Como ciudadanía, debemos vigilar de cerca uno de los boquetes que permiten los mayores despilfarros de dinero público. Pues si ustedes revisan los juicios laborales burocráticos van a encontrar infinidad de inconsistencias. Con una auditoría así rapidísima, yo le aseguro que si agarramos el expediente completo, no sé cuántas tomos tendrá, en día y medio máximo le decimos dónde estuvo el error. Y le aseguro que desde el principio. ¿Y qué hace el abogado? Pues no se lo dice a la contralora o al contralor y ahí se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Yo sigo creyendo en la ley, yo sigo creyendo y sigo creyendo en el Estado de Derecho, no en el Estado de Derecho de las autoridades, porque esos son nada más discursos, nada más son palabrería, ¿no? Pero yo sí creo que finalmente vamos a tener que llegar a que se respete el Estado de Derecho. En 2012 se reformó la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. A partir de esa fecha, el artículo 6 estipula que no se otorguen nombramientos supernumerarios que trasciendan la administración pública, es decir, 3 o 6 años. Si bien esta norma permite que el despido sea automático al finalizar la administración, ha habido despidos injustificados. Y ahí hay una grave laguna legal. ¿Por qué? Porque muchos de esos funcionarios que despiden injustificadamente, al final, cuando se tiene que pagar el laudo, ni siquiera reciben
una sanción administrativa. Eso es algo para tomarlo en cuenta.